Bueno, vamos a empezar a hablar finalmente de base de datos. Vamos a ver un poquito de la diferencia entre datos e información, bases de datos, sistema maneja, las diferencias que hay entre una base de datos y un sistema manejador de base de datos, que es un sistema de información, modelos de datos, esquemas e instancias de la base de datos. Bueno, arquitectura lógica no lo vamos a ver y vamos a ver resumido el lenguaje e interfaces. Bueno, datos. ¿Qué son datos? Está medio difícil de definir, ¿no? No es información. Había alguien que entraba en crisis cuando le preguntaban qué es el tiempo. Y siempre decía, es eso que cada vez que me preguntan no sé cómo explicar qué es. Los datos son, en este momento, desde el punto de vista empresarial, es uno de los activos más importantes de las organizaciones. Se usa para tomar una enormidad de decisiones, guía un montón de procesos empresariales y en general procesos de decisión. Y casi todas las organizaciones manejan datos y toman decisiones en función de esos datos. Por lo tanto, es imprescindible que sean lo más precisos posibles, ¿no? Entonces, siempre se nos mezcla dato e información y en realidad la diferencia es muchas veces es considerada muy sutil. Un dato no es otra cosa que una representación simbólica. El dato por sí solo no va a tener significado. Si a nosotros nos dicen 1911, eso es un dato, numérico en particular. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Es un año? ¿Es el código de una materia de facultad? ¿Es el teléfono de un radiotaxi? No sabemos lo que es. Sin embargo, es algo que podríamos considerar un dato. En cambio, en la información ya tenemos otro nivel de interpretación. Ya sabemos a qué está asociado ese dato. Entonces, ahí lo que vamos a tener es significado para el dato. El código de fundamentos de base de datos es 1911. ¿Se entiende la diferencia que estamos haciendo? En uno tenemos solamente el símbolo. En el otro sabemos qué significa ese símbolo. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cómo se crean y se manejan los datos y la información? Fíjense que acá estamos hablando también del mismo esquemita que teníamos aquel con los 4 niveles. Porque estamos nuevamente hablando de algo que es una representación simbólica de otra cosa. 1911 es solamente un número, un símbolo que nos puede representar diferentes cosas de acuerdo a qué tengamos en el nivel semántico. Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Fíjense que no importa el medio en el que estén esos datos. Puede estar en un medio electrónico, que es lo que estamos acostumbrados actualmente, pero perfectamente la guía telefónica, la vieja guía telefónica en papel, no sé si alguien la conoció, eso es una base de datos, es un conjunto de datos interrelacionados lo que tenemos ahí. Tenemos los teléfonos con los nombres, con las direcciones.
Cualquier lista que a ustedes se les ocurra que tenga varios datos relacionados, una lista de aprobación de la gente que aprobó un examen, que va a tener la cédula, el nombre, la nota y además tenemos otra información que es global a toda la lista, que es a qué examen corresponde. ¿Sí? Bueno, eso podemos considerarlo como una base de datos perfectamente. Típicamente estamos hablando de cosas que son muy grandes. Ahora es relativamente normal tener una máquina que tiene 16 GB de RAM. O una máquina que tiene 256 GB de RAM. Tenemos máquinas que tienen 256 GB de RAM. O que tiene un poco más. Sin embargo, también creció el volumen de los datos. Entonces, lo más típico es que cuando hablamos de base de datos estamos hablando de algo que necesita guardarse necesariamente en memoria secundaria. Eso es actualmente en disco. Ese disco podrá ser un disco mecánico o podrá ser un disco de estado sólido, como los que usamos ahora. Son muy diferentes. Tenía uno arriba de la mesa, uno de estado sólido, tengo en mi escritorio. No sé si los vieron alguna vez. Son un poco más chicos que el celular y tienen bastante volumen. Son muy rápidos comparados con los discos mecánicos. Sin embargo, son más sensibles y pueden romperse más fácil que los discos mecánicos. ¿Sí? Una diferencia de tensión puede dañarlos y hacerles cosas raras. Como por ejemplo que los datos quedan pero no se pueden borrar. Cosas por el estilo les hace. Bueno, pero siempre estamos hablando, cuando hablamos de base de datos, de volúmenes muy grandes que hay que ponerlos en otro tipo de almacenamiento. Y no tenemos que confundir lo que es la base de datos, que son solamente datos, un conjunto de datos interrelacionados, con lo que es un sistema manejador de base de datos, o DBMS, por las siglas en inglés. Una base de datos normalmente se representa con un cilindro. Esto viene desde los primeros que empezaron a hacer diagramas para hacer programas. Bueno, un sistema de información es un conjunto de componentes que interactúan para almacenar, recuperar, procesar datos e información. Un sistema de información es, por ejemplo, la veeduría. Pero la veeduría ya era un sistema de información antes de que le pusieran una computadora. Hay un montón de recursos que intervienen dentro de un sistema de información y ahí tenemos recursos materiales, pero también tenemos recursos humanos. La gente que maneja los archivos es parte del sistema de información. Podemos tener muchos componentes, pero son fundamentales las personas. Bueno, los primeros censos los hicieron los babilonios en el año 3800 a.C. y eso es un sistema de información. Hay que recopilar, almacenar y procesar datos e información con un fin específico. En este caso,
cobrar impuestos. Los censos los hacían fundamentalmente para saber cuánto grano tenía que entregar alguien que cultivaba al Estado. ¿Cómo se construye un sistema de información? Y acá vamos a volver nuevamente ¿a dónde? A los 4 niveles que estábamos manejando. Tenemos un usuario determinado que tiene un determinado problema y entonces, ¿qué hace? Se conecta con un grupo de desarrolladores porque quiere implementar, ahora sí estamos pensando en términos electrónicos, pero eventualmente podrían ser procesos manuales, quiere implementar una solución para esa realidad problema que tiene. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Y bueno, se van a juntar y lo primero que van a hacer es una fase de desarrollo que se llama análisis y diseño. Eso, cuando viene la gente que se dedica a la ingeniería de software, va a decir no, el análisis va desde la realidad hasta tal punto, desde ese punto en adelante es el diseño y después viene, le van a dar todo un montón de separaciones mucho más detalladas del proceso. Bueno, pensemos que la fase de análisis y diseño es el salto entre el mundo real y nuestra representación matemática. Podemos llegar alguna vez hasta el mundo sintáctico, pero estamos ahí, estamos en esa zona y estamos haciendo ese salto que no es automatizable. Ese salto que nos lleva a tener que estudiar la realidad y luego hacer una representación de la misma. Y eso que surge del acuerdo entre el usuario, entre el que tiene el problema y el equipo de desarrollo, es lo que vamos a llamar la especificación del problema. Unos les van a decir especificación, otros les van a decir, yo lo que hago es el modelo del problema, y otros les van a decir, estamos hablando de lo mismo. Esa especificación de última es algo que está más en la frontera de nuestro mundo sintáctico y nuestra representación matemática. Pero una vez que tenemos la especificación de nuestro problema, la realidad no existe. Es la especificación y a eso es a lo que nos tenemos que atener a la hora de implementar algo. Por supuesto, de pronto lleva demasiado tiempo implementar eso y cambia la realidad y nos vemos obligados a introducir un cambio en la especificación, pero siempre introducimos el cambio primero en la especificación, en la descripción de nuestro problema y después en nuestros sistemas. ¿Se entiende esa idea? Estamos siempre cubriendo el salto desde la realidad hasta algo que podamos manipular. Y nos vamos a centrar, a estar centrando durante esta parte del curso en la especificación. Luego se pasa a la implementación y ahí lo que se obtiene es un sistema de información. ¿Y qué hay adentro del sistema de información? Ahora estamos hablando, por decirlo de alguna forma, dentro de la computadora. ¿Qué es lo que tenemos? Y bueno, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener datos y vamos a tener procesos. Los procesos consumen datos y devuelven datos a ese conjunto de datos que tenemos ahí. ¿A esa qué? A esa base de datos que tenemos. Los sistemas de información usualmente tienen una base de datos en alguna parte. Y tenemos un conjunto de procesos que toman datos de la base y los devuelven a la base. Y luego, el sistema de información también hace otra cosa.
le presenta información al usuario, con lo cual el usuario toma decisiones. ¿Sí? Entonces, a grosso modo, este es el proceso de construcción del sistema de información. Insisto, acá está metido el salto entre los 3 niveles que teníamos, entre los 3, 4 niveles. ¿Se entiende eso? Bien. Para definir las bases de datos, nosotros trabajamos con un modelo de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Bien, un modelo de datos es un lenguaje. Son lenguajes que son usados para especificar y manipular bases de datos. En el modelo de datos vamos a poder expresar estructuras de datos. ¿En qué términos se especifican, se describen esas estructuras de datos? Típicamente vamos a estar hablando de conjuntos, conjuntos de tuplas, funciones. Es lo que nos da la representación matemática de esos datos. Las estructuras de datos, además, para la gente que trabajamos en informática, las implementamos después en programas. Tenemos todas unas teorías complicadísimas de cómo hay que enganchar los datos en memoria y poner un numerito que no lo ponemos nosotros, lo pone la computadora, pero que me lleva de un dato al otro, que es el puntero. Y tenemos todo un montón de desarrollo, pero que en realidad todo está orientado a representar conjuntos, conjuntos de tuplas, tuplas y, por supuesto, datos individuales. Además de las estructuras, podemos describir restricciones. Y acá es donde entra la lógica de primer orden que estuvimos hablando. Las restricciones son condiciones que los datos, que nuestras estructuras tienen que cumplir para que podamos decir que están representando bien nuestra realidad. Si no la cumplen, entonces no nos sirven para representar nuestra realidad. Fíjense que acá cuando estamos hablando de las estructuras, estamos hablando también de estructuras en el sentido que le dimos cuando estábamos hablando de matemática discreta. Una gran tupla que tiene el universo, que tiene los conjuntos que nos representan las relaciones entre los elementos del universo, que tenemos las funciones, etc. También es eso, la estructura. Y por último, tenemos operaciones sobre la base de datos. Esas operaciones nos van a permitir agregar datos, nos van a permitir borrar datos, modificar datos y, además, recuperar datos de la base de datos. Ese proceso de recuperar datos normalmente es lo que llamamos consulta. Fíjense acá lo que tenemos. A nivel de estructura tenemos una definición de un conjunto de datos que son tuplas, en donde cada tupla tiene un número de curso, después un nombre y después la cantidad de horas. Además tenemos una condición que hace que todos los cursos tengan que tener menos de 120 horas. ¿Qué significa esa condición? Significa que si yo tengo un conjunto de cursos en donde tenemos cursos que tienen más de 120 horas, eso no es un conjunto de cursos válido para mi realidad. Eso hace que el día que Bedelía va a agregar datos de un curso, tiene que registrar un nuevo curso en la base de datos, resulta que el curso tiene 150 horas, entonces va a saltar un error
y va a decir, no, un curso de 150 horas no se puede. Eso va para atrás, hay todo un proceso previo que pasa por el consejo y demás. Bueno, eso va a saltar para atrás, va a volver y va a decir, no, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos una condición descripta de nuestra realidad que dice, no puede ser que eso suceda. ¿Sí? ¿Se entiende la idea ahí? Bien. Y después resulta que hay que registrar los cursos efectivamente y ahí se comienzan a agregar las tuplas que están en aquel conjunto de cursos. Esta operación acá lo que está haciendo es agregando una tupla que tiene 1911, fundamentos de base de datos, 90 horas, en el conjunto de cursos. Para que esto pueda funcionar, pueda estar en el conjunto de cursos, tiene que cumplir todas las condiciones de mantener lo que llamamos la consistencia del conjunto. Se tienen que cumplir todas las restricciones de integridad para que ese conjunto sea válido. ¿Dudas? Bien. Modelos de datos, entonces, tenemos un lenguaje que nos permite describir esas tres cosas que teníamos. A veces hay lenguajes que no tienen todo, tienen solo una parte. Igual le llamamos modelos de datos. Entonces, podemos tener modelos de datos conceptuales. Representan la realidad independientemente de la implementación de la base de datos. Los modelos de datos conceptuales o los modelos conceptuales están orientados a representar la realidad más que a construir o manipular una base de datos. Están en medio del proceso de construcción de la base de datos, pero están mucho más cerca de la realidad. Son usados fundamentalmente en la etapa de análisis, cuando hay que comprender la realidad y describirla en términos matemáticos. Tenemos después modelos lógicos. Esos modelos lógicos son los modelos que realmente se implementan en las computadoras. Implementan las bases de datos. Los sistemas manejadores de base de datos normalmente implementan un modelo de datos determinado, un modelo lógico. Tengamos claro un poquito de historia de cómo surge esto. Hasta fines de los 60 no existían las bases de datos, eran todos programas que guardaban datos en archivos y el que hacía el programa manejaba lo que quería. A fines de los 60 más o menos se empieza a tratar de estandarizar y ahí aparece la idea de modelos de datos y empiezan a aparecer los primeros modelos de datos, pero eran todos esos modelos eran propios de las empresas que construían un software. Recién en el año 70, o alrededor del año 70, 69, 70, aparece un tipo que hace un modelo de datos puramente matemático. Y tuvo una aceptación enorme, y eso se convirtió, fue llamado así directamente por él, en el modelo relacional, que es lo que se implementa realmente en la mayoría de los sistemas manejadores de base de datos. Luego en el 74 empezaron a pensar cómo podemos hacer para mejorar la forma en que construimos. En realidad lo estaban pensando desde antes, ¿no? Pero en el 74 aparece el modelo, que es el modelo entidad-relación, que trata de dar una forma de representar la realidad, y es un modelo conceptual. Entonces, fíjense que en términos de construir o de pensar este proceso de salir de la realidad y llegar a una base de datos implementada, apareció primero las implementaciones.
Primero las implementaciones que eran tan propietarias que solo las entendían los que las hacían. Luego subieron un poquito más de abstracción y empezaron a tratar de manejar modelos más o menos estándar, empezaron a estandarizarse. Ahí apareció la ISO y estandarizaron los modelos de redes y eso, pero eran muy complicados de usar. Hasta que lo que aparece es un modelo de datos lógico, matemático, pero que en realidad está pensado para implementarse y hacerlo funcionar. Y recién después empiezan a aparecer los modelos conceptuales, que son los que nos permiten pensar cómo se relacionan los datos en la realidad. Luego tenemos los modelos físicos, que esto es lo que nos matamos estudiando, se mata estudiando la gente de informática. Estos son cómo se implementan las estructuras de datos, cómo es mejor implementar, cuál es la mejor implementación para poder buscar rápidamente en una lista de nombres, de strings, por ejemplo. O qué pasa, cómo me conviene estructurar los datos, organizar los datos para que yo pueda buscar, además de por el nombre, por un número que pónganle que es la edad. Bueno, eso sí que es dominio de los informáticos y son los que se preocupan por eso. Pero los modelos conceptuales, ante todo, se han ido colando en un montón de lugares más y hay gente que, por ejemplo, los usa para describir los procesos empresariales, aunque no sean computarizados. ¿Sí? No exactamente el mismo que manejamos nosotros, pero son otras versiones más adaptadas a eso, pero que en realidad representan personas que se tienen que comunicar entre ellas, intercambiar información y cosas por el estilo. ¿Cómo se aplican los modelos de datos? Bueno, es el proceso de saltar de los 4 niveles. Partimos de una situación del mundo real. Lo primero que hacemos es construir un esquema conceptual. Representamos la realidad con un modelo conceptual. Ese proceso es lo que se llama diseño conceptual. O análisis también le llama alguna gente. Están mezclados ahí esas dos cosas. Luego eso se traduce y se construye un esquema lógico y eso es lo que se llama diseño lógico. En el diseño conceptual nos preocupamos por representar bien la realidad. En el diseño lógico nos preocupamos por implementarla eficientemente en una computadora, pero respetando lo que se definió en el diseño conceptual. Cuando hablamos de una base de datos siempre tenemos que diferenciar dos cosas. Una es el esquema y la otra es la instancia. En el esquema, ¿qué tenemos? Tenemos la descripción de qué datos están en la base y cómo se relacionan entre ellos. Tenemos la descripción de los conjuntos que tenemos, de los conjuntos de datos que tenemos en la base y cómo se relacionan esos conjuntos entre sí. Además de las restricciones de integridad. Entonces, en el esquema tenemos las estructuras y además las restricciones. Tenemos un conjunto de datos que es cursos y sabemos que es un conjunto de tuplas en donde tenemos 3 partes. Una es el número de curso, otra es el nombre del curso y otra es la cantidad de horas que tiene ese curso. Eso es parte del esquema. Seguramente vamos a tener también estudiantes, vamos a tener las notas de los estudiantes en los cursos, la inscripción de los estudiantes a los cursos, etc.
vamos a tener estudiantes donde tenemos cédula de identidad, nombre, fecha de nacimiento y además que el estudiante toma el curso o que tal curso lo toma tal estudiante. Fíjense que acá estamos diciendo un montón de cosas. El otro. Acá estamos diciendo que los valores de la cédula de identidad que aparece acá tienen que ser cédulas de identidad válidas que aparecen acá. Bueno, de pronto no está dicho explícitamente ahí, pero esa es la idea. Y esa es la forma en la cual se nos terminan relacionando distintos conjuntos de datos. El segundo dato que me aparece en las tuplas de toma curso tiene siempre tiene que aparecer en alguna tupla, en el primer lugar, en el conjunto estudiantes. Y el primer dato de toma curso tiene que aparecer en alguna tupla, en el primer lugar del conjunto cursos. En el primer lugar de alguna tupla del conjunto cursos. Ahí tenemos las relaciones. Está bien, acá no están expresadas, después vamos a ver cómo se pueden expresar. Pero se entiende que tenemos conjuntos de datos, varios, y además los datos están relacionados entre sí. Los esquemas son estables. El esquema de la base de datos de Bedelía se hizo hace, no sé, pónganle que se hizo hace 5 años y no ha cambiado al día de hoy. En cambio, la instancia cambia todos los días, cambia con cada actividad de un estudiante. La instancia de la base de datos es el conjunto de los datos que tenemos en la base. Es el valor de la base en un instante de tiempo. En un instante determinado, miramos la base y ahí tenemos una instancia. Esa instancia es diferente de la que tenemos una hora después, porque en el medio se inscribieron 20 estudiantes nuevos. Entre que miramos la base y la volvemos a mirar, el estado cambió porque tenemos más estudiantes que se inscribieron a cursos o que se inscribieron directamente a la facultad o cosas por el estilo. La instancia puede ser válida, correcta, con respecto a las restricciones. También puede ser que la instancia que estamos considerando no sea correcta. Va en cómo se implementa la base de datos sobre un manejador de base de datos y los programas que manejan eso, que manejan los datos, cómo se implementan para garantizar que siempre tengamos una instancia correcta. Si nuestra condición era que no podíamos tener cursos de más de 120 horas, entonces nunca nos debería quedar en la base un curso de más de 120 horas. Y si nos queda, deberíamos de tener alarmas y cosas por todos lados que nos dicen, mirá, acá hay un curso que está mal. A veces lo dejamos entrar, pero ponemos flechitas de todos lados, ¿no? Acá hay algo que está mal. La instancia de la base de datos es muy volátil. Es lo que yo les decía hoy. Desde el momento en que se van agregando datos, esa instancia va cambiando. Mientras que el esquema sigue siendo el mismo. ¿Qué conjuntos tenemos y cuál es la estructura dentro de cada conjunto? Está fija, razonablemente fija. ¿Algún día puede cambiar? Y sí, algún día va a cambiar. Puede ser que pase algo nuevo, que aparezca alguna forma nueva de enseñar, entonces haya que cambiar el formato que se tiene de los cursos. Pueden pasar montones de
de situaciones, una gran cantidad de situaciones que nos lleva a cambiar la estructura. Pero eso se da en lapsos de tiempo grandes y no en el lapso de tiempo en el cual cambian las instancias. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Bueno, esto es más para la gente que sabe, que tiene conocimientos fuertes de programación, mientras que la idea de instancia que se maneja en programación es la de elemento individual. En base de datos la idea de instancia es conjunto. Siempre estamos hablando de conjuntos de valores, conjuntos de tuplas, relaciones entre conjuntos, pero no, a veces sí, pero en general cuando hablamos de instancia estamos hablando de conjuntos y no de datos individuales, la edad de no sé quién, que es lo que normalmente se maneja en programación. Entonces lo que nos pasa acá con esta visión es que de la realidad problema se crea el esquema conceptual, luego por otro proceso que es el diseño lógico, se traduce ese esquema conceptual a un esquema lógico y luego se implementa en la base de datos. Se programa, se maneja directamente en la base. Y lo que nos preocupa es que esas dos cosas sean lo más parecidas posibles. Y ahí estamos hablando esencialmente ¿de qué? Porque es de lo único que vamos a hablar en el curso. De los 4 niveles en donde saltamos. El primer salto es el que se da en el análisis y diseño. Se pasa de la realidad problema al esquema conceptual, que es algo muy parecido a una estructura matemática, a una representación matemática de la realidad. Y luego pasamos al esquema lógico, que es algo que ya es mucho más cercano a la máquina. Estamos un nivel más cerca de la máquina. El esquema lógico estaría, en todos hay sintaxis y semántica, pero el esquema lógico está más cerca de la máquina que el esquema conceptual. Bueno, ¿por qué queremos usar sistemas manejadores de base de datos? Porque si no es un lío. Esto ya es un lío, más grande de ser lío si no los tuviéramos. Vamos a tener un control único. Vamos a poder separar el esquema y la instancia. Vamos a poder separar las cosas que son más estáticas de las cosas que son más volátiles. Vamos a poder darle a los usuarios diferentes visiones de los datos. Vamos a ganar una cosa que se llama independencia de datos. Eso es que yo puedo mantener la visión de los datos que tiene un usuario, aunque yo por debajo cambio toda la estructura que se está manejando en la realidad porque me queda más eficiente. Descubrimos que es más eficiente resolverlo de tal otra forma. Y sin embargo el usuario no se entera nunca porque ya tiene una capa construida en donde él ve los datos, ve determinados conjuntos de datos de determinada forma, con determinada visión, pero en la realidad, un nivel más abajo, los conjuntos son cualquier otra cosa, pero claro, hay una correspondencia. Esa flechita que teníamos se da también dentro de los modelos lógicos en distintos niveles. Entonces, bueno, cuando estamos trabajando con las bases de datos nos vamos a encontrar con diferentes lenguajes. De última, el modelo de datos tiene que darnos alguno de esos lenguajes para que lo llamemos un modelo de datos. Entonces vamos a tener, primero que nada, un lenguaje que nos permite definir los esquemas. Esto es definir las estructuras, describir los conjuntos que vamos a tener en la base. Vamos a tener que tener un lenguaje para manipular los datos que tenemos en la base, para agregar nuevos elementos en la instancia, para modificar los elementos de la instancia. Ese es el DML.
Y luego vamos a tener, que es parte de la manipulación, un lenguaje específico, uno o varios podrían ser, pero tenemos un lenguaje que está dedicado a recuperar datos. De la base sabe o nos permite recuperar con cierta comodidad datos. Fíjense que a nivel del DDL, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos? El último ejercicio, que era el de las películas de James Bond. Teníamos una tabla en donde teníamos los años de las películas, los nombres, quién había interpretado a James Bond y quién había dirigido. Esa descripción de que tenemos una tabla que son las películas de James Bond, que tiene los nombres, tiene los años, los nombres de las películas, los nombres de los intérpretes y los nombres de los directores, ¿en dónde estaría esa descripción? Esa descripción es descripción del esquema que tenemos. Por lo tanto, debería estar dada en el DDL. En el DML, ¿qué es lo que vamos a tener? Y bueno, vamos a tener la construcción de los datos que nos presentan la tabla. Entonces ahí vamos a tener que alguien dijo en algún momento, agreguen una línea que dice 1962, el Doctor No, con Sean Connery, dirigida por Terence Young. O agreguen, y después agreguen otra línea que diga 1965, tal otra película, con tal actor, con tal director. Y así tenemos toda la descripción de cómo se construye esos datos. Eso está en el DML. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? En uno solo damos la estructura. Solo decimos, acá tenés que tener año, título de la película, actor y director. Y solamente decimos eso. Cuando empezamos a trabajar en el DML, empezamos a poner los datos que corresponden acá. Ponemos por filas. ¿Sí? Y luego, una vez que tenemos construido este conjunto, ahí podemos empezar a recuperar los datos. ¿Cómo hacíamos eso? Hicimos un caso de esos en el práctico. Lo hacíamos definiendo conjuntos por comprensión. Eso es, dando condiciones que tienen que cumplir los datos de este conjunto para que estén en mi resultado. Y ahí obteníamos, por ejemplo, todas las películas que eran dirigidas por Lewis Gilbert. Sí, y eso lo describíamos como un conjunto definido por comprensión. Acá decíamos que era una película, que era una línea que tenía que estar acá y el director tenía que ser. Pero cuando hacemos eso y cuando construimos esto, tenemos determinada representación matemática en la cabeza. ¿Dudas? ¿Se sigue? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es que vamos a estar partiendo del mundo real. Nosotros vamos a tener que modelar ese mundo real con un modelo de datos. Eso es un lenguaje específico que nos permite construir estructuras, describir restricciones de integridad y luego construir las instancias y manipular las instancias de la base. Esos modelos, en ese modelo, un documento escrito en ese idioma, en ese lenguaje, nos termina representando una base de datos.
esta que tenemos acá. Esa base de datos se va a manipular en un DBMS, en un sistema manejador de base de datos, que de última implementa un modelo de datos determinado. ¿Qué es una base de datos? Conjuntos de datos que están relacionados entre sí. ¿Qué es un sistema manejador de base de datos? Bueno, un sistema manejador de base de datos es software. Son programas especializados que nos permiten implementar una base de datos, manipular una base de datos, y lo hacemos con un lenguaje determinado que es provisto por el modelo de datos que está implementado en ese software. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Dudas? Estamos hablando de las definiciones más básicas y más generales, ¿no? Pero... Bien. Lo más importante de todo esto es que se mantengan la diferencia entre, que tengan en la cabeza siempre la diferencia entre las bases de datos, el sistema manejador y el modelo de datos. Nosotros hablamos de que de pronto PostgreSQL es una base de datos, van a escuchar, y Oracle es una base de datos, y SQL Server es una base de datos. No, mentira. Todos decimos es una base de datos, pero eso es mentira. Son sistemas manejadores de base de datos, es software de lo que estamos hablando. Ahora, cuando estamos hablando de Bedelía, ahí estamos hablando de un sistema de información que tiene una base de datos por detrás, que es la base de datos de Bedelía, que contiene información de los estudiantes, cursos, etc. Y eso está representado, porque depende del manejador, en un determinado modelo de datos. Pero cuando se pensó y se construyó el software, se pudo haber utilizado otro modelo de datos porque era más adecuado para representar el mundo real. Y ahí es donde nos aparece el salto entre la parte conceptual y la parte lógica, o la parte que se implementa. ¿Sí? Vamos a estar hablando un poquito, bueno, de las fases, pero eso ya lo vimos. ¿Qué es la modelización conceptual? Y vamos a empezar a hablar, vamos a verlo todo, el modelo entidad-relación, que es lo que nosotros utilizamos para describir la realidad. Las referencias de una edición a la otra cambian, pero todo esto lo estamos sacando fundamentalmente del libro del Masri. Y bueno, ese otro libro no está... Son pocos los ejemplares que hay. Es un libro de una escuela que se dio, de un brasilero que la dio. Pero todo lo que vamos a ver está en el Masri, de pronto con otros chirimbolos, pero el propio libro, actualmente en la quinta o sexta edición, introdujo un capítulo entero que son las diferentes formas de representar un modelo entidad-relación. Entonces tiene diferentes lenguajes que cambian el chirimbolo. Uno le hace un rombito y otro hace un circulito. De eso es de lo que... Esa es la diferencia. La diferencia es más bien sintáctica, pero no a nivel del significado de las cosas. Entonces nosotros vamos a usar una sintaxis particular, vamos a pretender que las cosas se hagan y se lean con esa sintaxis particular, pero si alguien les trae un día otra cosa, sí puede ser un modelo de entidad-relación que tenga otros chirimbolos.
Bueno, ya habíamos hablado de esto, de todo este proceso, y el chiste es que nos vamos a situar acá. Y esto es cómo representamos un esquema conceptual. ¿Qué tenemos que dar en el esquema? En el esquema tenemos que dar estructuras de datos, o sea, conjuntos, relaciones, atributos, cosas que nos expliquen de alguna forma cómo se van a relacionar los datos y las condiciones que tienen que cumplir esos datos para que nosotros los consideremos válidos. Pero eso lo hacemos partiendo de la realidad. Entonces nos va a preocupar mucho que esta representación que nosotros damos aquí se corresponda con la situación en la realidad. Lo mejor que podamos. Entonces nos vamos a estar centrando entonces en un lenguaje que nos permite representar esquemas conceptuales y un poco en el proceso de pasar de la realidad a ese esquema conceptual. Siempre hay que tener en cuenta esto de las etapas y las subetapas. Las etapas de pronto no importan demasiado, pero acá hay una etapa que me importa mucho y que es, muy bien, tenemos que estudiar el problema real, luego tenemos que describirlo, o sea, especificarlo usando un lenguaje de muy alto nivel, pero además tenemos que poder validar el resultado. Tenemos que tener alguna estrategia para revisar lo que escribimos, compararlo contra la realidad y poder decir, ah, esto está bien o esto está mal. ¿Esto me está representando la realidad o no me la está representando? Fíjense que esto estamos hablando de algo que se hace en el proceso de desarrollo de software. Vino el tipo aquel que estaba con un problema volando por ahí y está hablando con el grupo que lo está desarrollando. Él explica todo el problema y el grupo ¿qué va a hacer? Le va a empezar a hacer preguntas. Ah, pero no entendí esto. Pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Una persona puede tener muchos autos o puede tener uno solo? ¿No? Cosas por el estilo. Pregunta típica. Una persona se lleva un libro de una biblioteca. ¿Qué se está llevando? Un libro, un ejemplar de un libro u otra cosa. ¿Necesitamos diferenciar el libro del ejemplar o para nosotros va a ser lo mismo? Eso va a depender del problema concreto que estemos resolviendo. Pero el libro y el ejemplar son cosas que en principio para alguien podrían ser cosas distintas. El libro es la obra y el ejemplar es ese que está ahí en ese estante. ¿Sí? Entonces es bien importante validar el resultado y hacer las cosas con cierto nivel de detalle para asegurarnos de que estamos representando realmente nuestro problema. Los modelos conceptuales son en general modelos de muy alto nivel, nos permiten describir nuestra realidad. Si los miramos desde un lado estamos describiendo la realidad, pero después viene otro tipo, que es el que lo agarra después y dice, ah, me estás dando la base de datos, me estás dando la descripción de la base de datos. Pero el que la hizo, lo hizo describiendo la realidad. Ahí está donde se juntan las dos puntas, ¿no? Hay uno que lo va a leer como si fuera la base de datos, pero otro que lo escribió pensando en que era la realidad, en que es una descripción de la realidad. Los modelos conceptuales se centran en definir estructuras y restricciones.
Esto significa que muchas veces los modelos conceptuales no tienen un lenguaje de manipulación. No tienen un lenguaje bien definido que a mí me permitan decir, agregá que el curso tal tiene el número tal y que tiene tantas horas. Eso no lo vamos a terminar diciendo con un modelo conceptual. Hay algunos modelos lógicos que tienen características conceptuales. Por supuesto, hay un rango muy amplio en esto, hay muchas definiciones, muchos modelos, pero en general los modelos conceptuales no suelen tener un mecanismo de manipulación. Entonces estamos parados aquí. Hay ciertas cosas que nos vamos a terminar encontrando en los modelos conceptuales. Conjuntos que nos permiten definir conjuntos de elementos. ¿Sí? Son las cosas que nos interesan agrupadas de acuerdo a la información que nos interesa recuperar de cada uno, a los datos que queremos representar de cada uno. Tenemos personas, tenemos cursos, tenemos inscripciones de personas a cursos, aunque eso es más bien una relación entre conjuntos. Y luego vamos a tener restricciones de integridad, que son las condiciones que regulan cuando mis estructuras son válidas. Vamos a estar hablando de atributo. Un atributo es una característica de un elemento particular de la realidad. El nombre del funcionario, ¿sí? La matrícula del auto. Siempre el atributo está referido a otra cosa, ¿sí? Dale. Todas. Normalmente el atributo tiene un tipo asociado. El atributo nos representa una característica, entonces eso va a ser un número, va a ser un string determinado, puede ser valores fijos. Tenemos valores que es joven, mediana edad o viejo. ¿Sí? Podemos tener clasificaciones, valores fijos así de esa forma. Otro concepto que normalmente se manejan es el concepto de cardinalidad, pero cuidado. El concepto de cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Pero normalmente en los modelos conceptuales la cardinalidad se refiere a otra cosa. Está más en las relaciones. Es la cantidad de elementos que se pueden relacionar con un elemento determinado del otro conjunto. Entonces, decimos que tenemos una cardinalidad n a 1 cuando muchos elementos se pueden relacionar con un solo elemento del otro. Pensemos, siempre estamos hablando de un conjuntos de tuplas, estamos hablando de relaciones. Entonces tenemos dos conjuntos, A y B. En A tenemos A1, A2, A3. En B tenemos B1, B2, B3 y B4. Si consideramos la relación R, que es un subconjunto de A por B, ¿sí? Es un conjunto de parejas tomando el primer elemento de A y el segundo elemento de B, y tenemos esta instancia. Bueno, esta es una instancia y nos están mostrando que esa instancia, que la relación esa tiene una cardinalidad n a 1. Lo vemos desde el otro lado, nosotros estamos definiendo la relación. Que la cardinalidad de n a 1 es una restricción sobre esa relación.
n a 1 en realidad no restringe nada. ¿Por qué es n a 1? Bueno, porque yo puedo tener, no quiere decir que deba tenerlo, quiere decir que puedo tener muchos elementos de A relacionados con un elemento de B. Acá tengo A2 relacionado con B1 y A3 también relacionado con B1. Entonces tenemos una cardinalidad que es n a 1. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entiende la idea? Está. Yo tengo cardinalidad de n a 1 cuando en mi relación, la relación R tiene cardinalidad de n a 1 cuando puede haber muchos elementos de A relacionados con un mismo elemento de B. Si mi cardinalidad fuera 1 a 1, entonces esta relación, esta instancia, no sería una instancia válida para una cardinalidad 1 a 1. ¿Por qué no sería válido para 1 a 1? Porque acá tengo a A2 relacionado con B1 y también tengo a A3 relacionado con B1. Tengo muchos que están relacionados con B1. Tengo más de uno que está relacionado con B1. Entonces, 1 a 1 no anda. Si mi realidad, cuando yo la empiezo a pensar, me dice, cada persona puede tener únicamente un número de cédula de identidad. Bueno, no puedo tener dos personas distintas que tengan el mismo número de cédula. Eso es una relación que es 1 a 1. En este caso es una relación n a 1 porque sí puedo tener varios relacionados con uno mismo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? ¿Más dudas? Nos indica cuántos elementos de un conjunto pueden estar relacionados con un elemento del otro conjunto. Eso es lo que nos indica en general la cardinalidad. En el caso de la cardinalidad n a 1 nos está diciendo que podemos tener muchos relacionados con uno. Podría ser n a 5. Entonces, un elemento se puede relacionar con a lo sumo 5 elementos del otro. Y esto no es otra cosa que una restricción de integridad. Una vez que nosotros decimos mi relación de poseedor de cédula de identidad es 1 a 1, ya no me sirve cualquier conjunto persona cédula de identidad. Solamente me sirven aquellos que a una persona le asigna una única cédula. ¿Sí? También podemos tener cardinalidad de n a n. La cardinalidad de n a n realmente no restringe nada. Puede ser como sea, como quiera. Pero fíjense que es algo que es interesante de remarcarlo cuando estamos haciendo ese proceso de leer la realidad y expresarla en términos de algún modelo. ¿Sí? Una persona, ¿cuántos libros puede sacar de la biblioteca? Todos los que quiera. Un libro, ¿cuántas personas lo pueden sacar de la biblioteca? Todas las que quieran. ¿Sí? A lo largo del tiempo, todas las que quieran. Cuando metemos el tiempo es otra cosa. Pero a lo largo del tiempo, todas. Eso es una relación n a n. Ahora decimos, un ejemplar determinado de un libro
¿A cuántas personas puede estar registrado en una fecha dada? A lo sumo una. ¿Sí? Yo recibo un libro y hasta el otro día no lo dejo salir. No puedo tener dos personas que tengan registrado el mismo ejemplar del libro en el mismo día. ¿Sí? No entiendo. No puede haber más de una persona registrada para un ejemplar el mismo día. ¿Sí? O sea, es lo mismo darlo vuelta, porque es que en realidad no, porque una persona sí puede sacar en el mismo día muchos ejemplares de distintos libros. Entonces puede aparecer registrado muchas veces el mismo día. Pero, dado un libro y una persona, en un día solamente una vez puede estar. No. Si yo te digo que solamente me puede aparecer una persona en el mismo día, para un ejemplar de un libro, solamente puede haber una persona en un día determinado que lo tenga prestado, eso significa que yo estoy obligado a que cuando me devuelven el libro, tengo que esperar al día siguiente para volver a prestar ese ejemplar. Si yo trato de registrar en ese momento, mirá, acá llegó, tomá, saltó, se cayó todo, explotó todo. No, eso no está permitido en mi realidad. Es una restricción de integridad que me dice que eso no puede ser así. Capaz que decimos no más de dos. Pero ahí ya empezamos a tener problemas. Lo más saludable sería que fuera una sola. ¿En tiempo real? Eh, En el momento que lo devuelven ya cambia. bueno, ahí ya necesitamos levantar la restricción de que es una sola persona por día. Lo cual, mirá que la restricción de que es una persona por día no es demasiado loca. Si vos pensás en una biblioteca grande, reciben una enormidad de libros, tienen que procesarlos, tienen que darles la entrada, hasta el otro día de pronto no te lo dan. Andá a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Palacio Legislativo, incluso, no sé, la biblioteca de acá, si te los da, ni bien llegan. Claro, estamos hablando de un ejemplar en particular, ¿no? En general, suele haber muchos ejemplares. Hay algunos que son ejemplares únicos, pero en general suele haber muchos ejemplares. Entonces, en la cardinalidad NA1 podemos tener muchos con 1. En la cardinalidad NaN podemos tener lo que querramos. Podríamos tener 1 a 1. Es un caso de NaN que no nos afecta para nada. NaN significa cualquier cantidad con cualquier cantidad. Podríamos tener cardinalidades 1 a n, que dado que dado un elemento del primer conjunto puede relacionarse con n del segundo, pero dado un elemento cualquiera del segundo solo puede relacionarse con uno del primero. ¿Sí? Es la n a 1 dada vuelta. La totalidad lo que dice es que si tengo una relación entre dos conjuntos y esto resulta que esa relación es total del lado de A, tengo una relación entre A y B y es total del lado de A, entonces todos los elementos del conjunto A tienen que participar necesariamente en la relación. ¿Sí? Todos los estudiantes que hagan
un curso determinado, tienen que haber aprobado todas las previas del curso. ¿Sí? Entonces yo tengo un estudiante y tengo las previas, tienen que estar todas aprobadas para que ese estudiante pueda estar en un curso. Todos los autos tienen que tener una matrícula. Si no, no pueden circular. Si yo tengo los autos, bueno, todos tienen que tener una matrícula. No se me puede escapar un auto que no tenga matrícula. Y esto, por supuesto, es otra restricción de integridad, donde yo tenga una instancia de la base de datos en donde me quedó un auto sin matrícula. No podés. No puede existir eso. Eso no es una instancia válida para mi base de datos si tengo esa restricción. Después hay dos principios que regulan las estrategias de modelado conceptual. Son dos principios que hay que balancearlos, que no son cosas absolutas, pero tenemos que tratar de respetarlos. El primero es el principio del 100%. Eso lo que me dice es que si yo estoy representando una realidad determinada, si yo estoy representando una realidad determinada, entonces tengo que representar todos los aspectos de esa realidad que me importan para mi problema. Los que no me importan para mi problema, no tengo por qué. Pero no me pueden quedar cosas sin representar. Por supuesto, de las que me importan para mi problema. Y por otro lado, es el principio de conceptualización. Eso lo que me dice esencialmente es, si yo estoy representando la realidad, no me importa cómo se va a implementar después. Solo me tengo que preocupar de representarla correctamente. ¿Sí? Hay muchas veces que alguien dice, no, ya voy a tomar en cuenta que esto después lo vamos a implementar con una base relacional, entonces tengo que sacarlo de ya hago y tomo un diseño conceptual que ya está orientado a eso. O me dicen, no, yo esto lo voy a implementar ahora con una base de documentos, unas cosas que hay ahora que llaman bases de documentos. Entonces ya toma determinadas decisiones a nivel conceptual porque ya lo va a hacer con eso. Bueno, eso está mal. En principio no nos tenemos que preocupar cómo se va a implementar al hacer el diseño conceptual. Nosotros tenemos que preocuparnos de que nos quede bien representada la realidad, pero de la implementación nada. Obviamente tenemos que tratar de seguir estos principios, pero bueno, muchas veces nos cuesta. Sin embargo, estos principios nos pueden dar medidas de calidad de nuestro esquema, de si nuestro esquema está bien o está más o menos. Yo reviso mi problema, veo que hay cosas que me faltan, mi problema no está bien representado. Veo que hay cosas que están hechas así porque eso, ¿por qué motivo está hecho eso de esa forma? Empiezas a buscarlo y resulta que uno se encuentra que no, en realidad no hay ningún motivo particular. Lo que pasa es que pensó que se iba a implementar de tal forma. No. O sea que es un primer paso hacia la calidad del esquema, ¿no? Es importante, lo que pasa es que son cosas difíciles de verificar, entonces es importante seguirlo para evitar ese problema posterior, ¿no? Bueno, y ahora concretamente del modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación lo que tiene es un DDL gráfico. ¿Qué me permite hacer eso? Describir estructuras y restricciones de integridad. ¿Cómo?
haciendo dibujitos, haciendo diagramas. Pero cuidado, hacemos diagramas que tienen un significado muy preciso. No es hago un rectangulito y le pongo un nombre. Cuando yo hago un rectangulito y le pongo un nombre, estoy diciendo tengo un conjunto de datos que se va a llamar así, o que me va a representar estos conjuntos de elementos de la realidad. No tiene un lenguaje de manipulación estándar y maneja dos elementos básicos, entidades y relaciones. Eso es una versión, por lo menos, de un modelo entidad-relación, en donde tenemos proyectos, esos proyectos tienen etapas. Los proyectos pueden ser de dos tipos, o bien talleres o bien proyectos de investigación. Los talleres son realizados por estudiantes con una nota determinada, en donde pueden obtener una nota determinada y una fecha, en una fecha determinada. Los proyectos de investigación participan investigadores con una tarea determinada y los estudiantes, mejor dicho, los estudiantes cuando realizan un taller pueden estar bajo la supervisión de un investigador. Además, cada etapa pertenece a un único proyecto. No puede haber etapas que sean de proyectos, la misma etapa de proyectos diferentes. Todas las etapas tienen que tener un proyecto. También sabemos que, dado un taller, ¿sí?, lo pueden realizar muchos estudiantes, pero dado un estudiante solo puede hacer un taller. Dadas parejas de taller-estudiante, hay un único investigador. Y los proyectos de investigación pueden tener muchos investigadores y un investigador puede trabajar en muchos proyectos. Después vamos a ver bien cómo se representa exactamente, pero la idea intuitiva de esto es esa. Acá me están diciendo, con un rectangulito pongo conjuntos de cosas, con un rombito pongo relaciones entre los conjuntos. Además podemos tener restricciones no estructurales, esas son restricciones que son tan complejas que no tenemos un dibujito para representarlas. Y esto es que, por ejemplo, que taller, intersección, investigación es vacío. Dijimos, los rectángulos nos representan conjuntos de cosas, como los proyectos, los talleres, las cosas que están en talleres e investigación, son todas proyectos. Podría ser que hubiera alguna cosa que estuviera a la vez en las dos. Bueno, esto me está diciendo que no pasa eso. No hay talleres que sean a la vez proyectos de investigación. Bueno, aquí lo que tenemos son cuáles son los constructores, los chirimbolos que vamos a estar utilizando o los constructores de estructuras básicas de nuestro lenguaje. Vamos a tener conjuntos de entidades que van a ser los rectángulos, son conjuntos de objetos de la realidad. Vamos a tener relaciones, que los vamos a terminar representando con rombos, que están siempre entre dos o más entidades. Podría haber tres, un rombo que estuviera conectado con 3, 4, 5, pero no tiene sentido un rombo aislado. Vamos a tener, sí. Para nosotros sí. Para otra gente puede ser que la relación te la ponga con un rectángulo redondeado, con los ángulos redondeados. Pero también va a tener
va a estar estandarizado dentro del lenguaje que maneja esa persona. Hay otro que te la pone solo con una línea. Bárbaro. También. Para nosotros va a ser un rombo. Vamos a tener una forma de decir, una relación ahora me conviene verla como una entidad. Y vamos a tener una forma de decir, esto tiene adentro 2 o 3 clases de cosas, como nos pasó recién con los proyectos. Tenemos unos proyectos que son talleres y tenemos otros proyectos que son especializaciones, que son investigaciones. Para esto vamos a hacer un dibujo. Entonces hay que tratar de separar lo que es el esquema del diagrama que vamos a estar haciendo. El diagrama es una representación gráfica de la estructura que tenemos en la base y de algunas restricciones de integridad que van a quedar ahí. Pero el esquema es la estructura de datos que estamos representando con el diagrama. Una cosa es sintaxis, el diagrama es sintaxis y el esquema es la semántica de esa sintaxis, el significado de esa sintaxis. Y después, insisto con esto, el lenguaje tiene una semántica perfectamente definida, no es hacer rectangulitos y rayitas. ¿Sí? En ese sentido es que está estandarizado de que tenemos algo que tiene que representar los conjuntos de entidades, otra cosa que tiene que representar nuestras relaciones entre conjuntos de entidades, otras cosas que tienen que representar nuestras restricciones, etc. Bueno, dudas en general, todavía no bajamos a ver las cosas concretas. Es entendible que no haya dudas concretas. Bueno, yo diría de ir dejando por acá, porque ahora lo que nos queda es empezar a ver cada una de los constructores que vamos a estar utilizando para describir un esquema. ¿Sí?